Hola, hoy voy a continuar contándote el ciclo de la enfermedad, la visión cíclica de la enfermedad. En la vida en realidad todo es un ciclo y lo esencial de los ciclos es abrirlos y cerrarlos. La emoción que nos recuerda que un ciclo necesita cerrar es la tristeza. Cuando algo se termina es necesario sentir un poquito de tristeza para poder dar el salto al siguiente ciclo. En realidad, si yo estoy viviendo la emoción del presente, esa tristeza solo es necesario que sea 1 segundo o 2 segundos, no hace falta mucho más. La vida avanza precisamente sobre la base de vivir ciclos y dar pasos hacia adelante. Cada vez que se cierra algo es necesario que venga algo nuevo y así la vida va evolucionando y avanzando. Y yo como ser humano sigo evolucionando y avanzando. Con esta clave de los ciclos, que es la esencia de la vida, podemos comprender cuál es también el mensaje claro que trae la enfermedad. Entonces, la enfermedad siempre nos habla de ciclos que no se han cerrado. Sabemos que para que una enfermedad se manifieste en un cuerpo, al menos ha tenido que ser vivida 4 generaciones antes. ¿Qué quiere decir? Esto, que si yo tengo una enfermedad concreta, por ejemplo una enfermedad de pulmón, vamos a hablar especialmente de las enfermedades de pulmón porque es donde se está manifestando esencialmente el virus que tenemos en este momento. Las enfermedades de pulmón hacen referencia a que en el origen hubo un conflicto de carencia. ¿Qué quiere decir? Que no podía respirar. Lo que te impide respirar, lo que te impide vivir es precisamente el alimentarte. La base, lo primero que nos mantiene con la vida es el alimento. Cuando a alguien le ha faltado el alimento, se muere. ¿Qué quiere decir? Y enferma y deja de respirar. Por eso el pulmón muestra siempre conflictos de carencia. Como te he comentado, el conflicto ha sido vivido al menos 4 generaciones antes. Pero hoy vamos a avanzar una clave más. Te lo voy a presentar con este esquema. Aquí en este esquema te presento la visión cíclica de la enfermedad. Cuando una enfermedad se presenta, inicialmente siempre ha habido un conflicto. Entonces, como ya hemos hablado y te he presentado en el Cómo Somos, en el canal de YouTube, y si no te invito a verlo, nosotros somos un ser. Entonces yo como ser vengo a la vida y necesito solucionar un conflicto determinado. Ese conflicto determinado, cuando por ejemplo es un conflicto de carencia, normalmente se acabará manifestando en una enfermedad en el pulmón. Pero para que se manifieste, yo como ser necesito venir a la vida con el plan de saber que soy abundante, que realmente tengo la capacidad de sostenerme. Pero además ha tenido que haber un conflicto sistémico. En mis genes, en la familia que yo nazco, una pareja de ancestros, al menos 4 generaciones antes, tuvo que tener ese mismo conflicto de carencia, por ejemplo, de falta de alimentos. ¿Y qué es lo que vivo yo en esta vida? Pues también vivo un conflicto de carencia. A veces el conflicto de carencia, en este caso, suele ser como más pequeño. Pues, por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo era pequeña, pues hubo muchos colegios en Madrid que los cambiaron y entonces se crearon los comedores de bocadillo. Entonces había gente que comía normal, que tenía su comida calentita con sus 2 platos, su postre, y había personas que comíamos de bocadillo. Pues, por ejemplo, un niño lo puede vivir como un conflicto de carencia. Careces lo que tú deseas, o sea, a lo mejor tú quieres tener esa comida como todos los demás, o quieres seguir comiendo caliente como antes de que tu colegio se cambiara de lugar, y ahora vives ese conflicto de carencia de alimento. Y eso puede ser un conflicto en la vida. Por eso los conflictos dependen mucho de cómo tú lo vives. Y luego ya en la vida adulta también hay un conflicto que es el conflicto que se llama el conflicto desencadenante, que es que tú sientes que te va a faltar el alimento. ¿Qué cosas pueden hacer para que te falte el alimento? Pues, por ejemplo, que te quedes sin trabajo y entonces te va a faltar dinero para poder pagar el alimento de tus hijos.
¿no? Entonces, por ejemplo, en este momento donde ha habido mucha gente que se ha quedado en paro, se han hecho muchos ERTES, hay muchas personas que están viviendo este conflicto de carencia. Por eso hay muchas personas que están desencadenando una resolución desde el conflicto de carencia, que es un virus que se manifiesta esencialmente en el pulmón. Entonces, todo lo que te he contado yo hasta ahora es el conflicto desencadenante. Aquí normalmente estás identificado con un perpetrador, lo vives con ira, lo vives con enfado. ¿Por qué con un perpetrador? Porque realmente nosotros somos hijos de los que sobrevivieron, y los que sobrevivieron fueron los que se alimentaron. Y a veces nuestros ancestros se alimentaron sobre la base de quitar el alimento a otros. Este conflicto de carencia, donde yo estoy identificado con el perpetrador, ¿qué es lo que pasa en la vida actual? Que yo empiezo a resolverlo, y para resolverlo precisamente me identifico con las personas que no tuvieron alimento, y por eso es lo que yo vivo en este momento. Yo me he identificado con las personas que no tuvieron alimento, con las víctimas, y ahí empieza el conflicto de resolución. ¿Cómo lo resuelve mi cuerpo? Cuando yo he comprendido que si alguien quita, otro se queda sin nada, ahí surge una fusión y empiezo a cuidar el ni ser víctima ni ser perpetrador. Empiezo a aprender que yo soy capaz de sostenerme y mantenerme yo, y tengo habilidades suficientes para conseguir el alimento, porque en el mundo actual no hay carencia para nadie que esté dispuesto a trabajar y actuar, y a la vez soy consciente y no intento quitar, digamos, tomar el alimento a costa de generar víctimas, porque hoy ya no es necesario. Cuando se genera esa fusión es cuando yo empiezo a superar el conflicto de carencia y empezamos a ser capaces de vivir desde el camino del medio. Y ahí es donde se integra esta nueva conciencia. Yo soy capaz de conseguir un alimento para mí sin hacer daño a nadie, con el concepto de que hay para todos. Esta frase de que haya para todos es esencial, y mi ser sabe qué es lo que yo tengo que luchar y qué es lo que no tengo que luchar. Por eso, cuando yo he superado el conflicto de carencia, lo que tengo muy claro es que para la vida solo necesito lo necesario. ¿Cuál es la siguiente fase de la enfermedad? Viene el virus, pero una vez que yo he superado el virus, hay como una segunda fase donde tengo que seguir integrando, y ahí es donde sería como el descanso necesario para que yo termine de integrar. Y con esto se cerraría el ciclo. Yo ya he integrado esta sabiduría, sé que no necesito ser ni perpetrador ni víctima, sé que hay para todos, pero sé que hay para todos sí respeto y tomo solo lo necesario. Y este es el gran aprendizaje del virus que tenemos en este momento. Saber que todos tenemos la capacidad de conseguirnos nuestro sustento siempre que no queramos más de lo necesario. Y ahí es donde ya vendrá la salud. La salud vendrá cuando hemos superado y integrado esta dualidad sistémica, o sea, primero personal, luego sistémica y luego para mí como ser. He conectado con mi poder personal. Por eso yo he dibujado en rosa la resolución, porque es donde integro desde el amor, veo a las víctimas, desde el amor veo a los perpetradores, y en el origen era rosa, pero como con el poder y la sabiduría era muy necesario, porque en esa época era una época en que solo sobrevivían los más fuertes, pero hoy ya eso no es necesario. Hoy la tierra tiene capacidad de saber que la abundancia es para todos. De ahí la gran existencia, la cantidad de cursos que hay sobre la abundancia, porque es como si ya fuera momento de que la humanidad sepa que si yo pienso en todos, siento desde el ser y me conecto solo con tener lo necesario, ahí sí hay para todos. Y con esto superaremos este conflicto de carencia que la humanidad está viviendo en este momento. Y podremos superar este virus que se ha manifestado esencialmente en el pulmón, manifestando un conflicto de carencia muy ancestral, porque realmente
ha sido real que había ese conflicto de carencia. Hoy sigue habiéndolo, pero sigue habiéndolo solo si la humanidad tomamos unas decisiones no coherentes con la realidad. Hoy sabemos que hay para todos, siempre que tomemos las decisiones coherentes. Por eso es tan importante que vayamos a casa, que miremos dentro. Por eso a todos el confinamiento viene desde una mirada dentro para que todos hagamos un replanteamiento real de la vida sobre si realmente yo estoy viviendo pensando en mí y pensando en la humanidad. Seguiremos hablando de la salud, pero por ahora quédate con que la salud es un ciclo y este virus nos está ayudando a cerrar el ciclo de la carencia y se hará si como humanidad empezamos a saber que solo necesito buscar lo necesario y así habrá para todos. Muchas gracias. Si te ha gustado, pues puedes darle al like o compartir. Muchas gracias.